Tomemos la siguiente llamada. Es Jesse desde California. Sí, gracias por atender mi llamada. ¿Cuál es el papel de la Virgen María en la Iglesia anglicana? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes con la Iglesia católica? Gracias, Jesse. Muy buena pregunta. Creo que son dos cosas. Se le ve a la Virgen en un papel muy alto, y lo digo de forma deliberada. Es vista como la mujer ejemplar. Es venerada, existen himnos sobre ella, hay oraciones, tiene todo tipo de dimensiones en la iglesia anglicana, pero en realidad depende en dónde se encuentre uno en el espectro de la experiencia religiosa. Si uno es anglo-católico, la Virgen ocupa un lugar más alto. Y hay muchos anglicanos que rezan el rosario. Hay muchos anglicanos que no la conocen en absoluto. Existe un espectro muy amplio. De hecho, antes de la Reforma existía el pequeño oficio de la Inmaculada Concepción, escrito en inglés en Inglaterra antes de la Reforma. Así que existe una tradición muy larga. Así es. Y en el anglicanismo, ella se encuentra presente. Siempre lo ha estado. Para mí, la Virgen nunca fue un impedimento. Tuve que reflexionar seriamente sobre algunas de las doctrinas sobre la Virgen. La Asunción fue la primera, y mi lógica fue que si Jesús iba a llevar a alguien para que estuviera con él, es obvio que iba a ser su madre. Así que eso no me causó dificultad. La concepción generó algunas preguntas en mí, y fueron resueltas cuando pensé: si ingreso a la Iglesia Católica con los ojos abiertos, entonces he de confiar en el magisterio de la Iglesia y la enseñanza de la Iglesia en ciertos asuntos. Así que, por lo tanto, no tuve dificultad en aceptar a la Virgen. Muy bien. Para muchos, Newman, mencionaste a Newman, y para muchos el cardenal John Henry Newman tuvo una gran influencia en tu regreso. Sus libros tuvieron gran influencia en mí. ¿Fue una influencia en tu regreso? Es el autor más difícil de leer en el mundo. Leo algunas de sus obras y me es difícil entenderlas. Su vida fue más un modelo que sus obras. Supe dónde estuvo y supe cómo llegó. No fueron sus escritos los que me trajeron, sino su vida. Cuando empecé a leer a Newman, yo ya había renunciado a mi ministerio y estaba tratando de discernir a dónde ir, y tuve tiempo de leer porque tiene que ser muy difícil leer para desarrollar el dogma cuando eres pastor de una iglesia. Tenemos una llamada. Es Rob desde Pensilvania. Hola, ¿cuál es su pregunta? Hola. Fui monje anglicano con la Orden de la Santa Cruz en el norte del estado de Nueva York. Y me preguntaba si su invitado South extraña el celebrar la misa. Gracias. Sí, es una buena pregunta. Hay momentos, y me he dado cuenta cada vez que estoy en misa, en que literalmente soy parte de lo que está sucediendo. Obviamente no en forma física, sino que emocionalmente. Pero no la extraño en lo que se refiere a que me haga falta. Una de las opciones, obviamente, para muchos clérigos anglicanos al ingresar a la Iglesia Católica es la retención de sus órdenes. Depende del obispo de la diócesis, y algunos obispos están muy dispuestos y otros obispos son muy reacios a hacerlo. Así que hubiera sido una opción para mí, pero yo estaba más interesado en participar en la Iglesia como laico que como clérigo. Pero sí, tengo esas memorias. Creo que es un punto importante, pues una cosa que a veces tenemos que hacer en nuestra labor es hacer que el converso que busque el sacerdocio lo tome con calma y divida su conversión de su vocación. Pero también tenemos que reconocer que si lo único que gente como tú y yo hiciera es volverse sacerdotes, le estaríamos dando un mensaje a los laicos católicos. Es verdad. De que la única forma de tener un apostolado es volverse sacerdote, así que... Pero extraño la prédica. ¿Tú la extrañas? Le predico bastante a mi esposa.
Cuando estoy cuando estoy en mi granja con las vacas les predico. Métete al corral. Bien.